Eh, Vamos a detener el video. Bueno, como decía, están las estrategias funcionales, que son los diferentes protocolos, que acá abajo también vuelvo a decir protocolos, que uno utiliza para que sea la mejor manera posible de atención. Hoy día se utiliza mucho en enfermería lo que se dice la práctica basada en evidencia. Quiere decir que enfermería tiene que buscar, les pido que cierren los micrófonos, por favor, que enfermería hoy día se basa en la enfermería basada en la evidencia, que son las mejores estrategias que se han logrado. ¿Y cómo vamos a conocer esas estrategias? Investigando. Enfermería no es solamente asistencial, no es solamente ir al hospital o a la clínica o al domicilio o a la comunidad a atender pacientes. También es investigación, también es docencia, también es gestión. Hay enfermeros que no trabajan en los hospitales ejerciendo la enfermería asistencial, sino que son los supervisores, son los jefes, y ellos también hacen un trabajo enorme de gestión. Ahora con el tema del coronavirus se tuvo que reorganizar todas las guardias, se tuvieron que reorganizar con los protocolos correspondientes para saber qué tipo de insumos se van a necesitar, para saber cómo se van a manejar los diferentes sectores, para ver cuántos van a reemplazar a los que se van enfermando, para ver cómo iban a ser los turnos rotativos, para adecuar las salas, todo eso lo hace enfermería. Y esa es la parte de gestión de enfermería. Y todas esas estrategias se desarrollan a partir de la práctica y ver qué es lo que funciona mejor. Y después los enfermeros hacen investigaciones, lo ponen en papel, ¿no? O virtual, se publican en las revistas, y cuando las revistas de enfermería, ¿no? Científica. Y bueno, y de esa manera uno va viendo cuáles son las estrategias que van funcionando mejor. Y bueno, lo basado en evidencia quiere decir justamente eso, que hay una evidencia científica de que esa es la mejor manera de actuar ante diferentes tipos de situaciones, ¿no? Bueno, la vigilancia de las infecciones nosocomiales quiere decir que las instituciones tienen que tener un control de ver cuáles son las infecciones que son predominantes en su institución, para justamente estar preparados. La formación constante del personal sanitario, bueno, no hay mucho que explicar, cursos de capacitación constante para que enfermería, por ejemplo, estamos hablando de enfermería nosotros, pero los cursos de capacitación son para todos. Para que se siga perfeccionando, porque enfermería no es que hoy estudió y el año que viene sigue con el mismo conocimiento y nunca más hace ni siquiera una sola capacitación. No, enfermería tiene como obligación legal seguir la capacitación constante, y eso tienen que saberlo, van a tener que seguir estudiando siempre para formarse, para seguir mejorando. Bueno, los protocolos que ya los dije, los bundles, que son justamente, es lo que también tiene que ver con lo que yo estaba diciendo de los protocolos, pero son protocolos institucionales, que son de la mejor práctica también. O sea que las instituciones proponen la manera adecuada de hacer las cosas y bueno, por lo general, cada institución tiene el suyo o se van copiando los modelos. Y los programas de seguridad que tienen que ver con justamente el control de la propagación. Por ejemplo, el efectuar un área de aislamiento. ¿Hay preguntas? ¿Puedo hacerle un Sí. comentario, profe? Bueno, yo, por ejemplo, mi trabajo, ¿se escucha? Sí, bajito, pero se escucha. Si te puedes acercar más al micrófono. Bueno, ahí Sí. se me escucha mejor. Bueno, quería comentar eso sobre el tema que estaba hablando porque yo estoy trabajando en una residencia y de hecho estuvimos pasando todas estas cosas y estamos pasando por el hecho de que, bueno, justamente esto de cubrir guardias extras, protocolo de COVID y todo eso, porque hubo casos en una de las cuidadoras personales de una de las residentes que tenemos ahí, y bueno, contrajo COVID
y bueno, y ahí se armó todo un protocolo de aislamiento, se aisló a esa residente que estaba con porque por habitaciones suelen haber 3. Bueno, se las aisló en una habitación aparte. Obviamente el protocolo es así, todo desinfección, platos, todo eso aparte, si bien cada uno tiene lo suyo, pero no tienen que mezclarse, no ponerlos juntos y todo eso. Perfecto. Con respecto a la higiene, eso, y también nosotros, bueno, trabajamos así con máscara, con un camisolín, con guantes, con barbijo, y bueno, tratamos de mantener cuando las hay medidas de seguridad. Claro, las medidas de seguridad, y bueno, y ahora está pasando el tema esto de que también estamos cubriendo guardias extras, y que por ahí, bueno, suele ocurrir ahora que el personal, bueno, está cansado, pero bueno, es lo que estamos viviendo actualmente en mi trabajo, por eso quería destacar. Eso es lo que estaba comentando usted. Y vos fíjate, como estás diciendo, que obviamente que el personal está cansado. ¿Por qué uno piensa en qué influencia que el personal esté cansado? En que se puedan, acá como dice, evitar las complicaciones. Porque un personal cansado no rinde de la misma manera que un personal que está descansado y cumple su descanso obligatorio. Entonces, está más propenso a cometer errores, ¿sí? Claro. Bueno, vamos a seguir. Gracias por tu aporte. Porque está bueno que traigan situaciones que ustedes están viviendo, porque lo pueden relacionar con la clase, y así es más fácil después que lo recuerden. Bueno, vamos a pasar a esto que dice, ¿qué son los microorganismos? Repito, yo sé que va a ser un poquito más larga esta clase, pero yo les diría que se queden si pueden. Algunos se tienen que ir antes, me dice. Bueno, dice, ¿qué son los microorganismos? Bueno, se llama microorganismo o microbio a un ser vivo u organismo tan diminuto que solo se puede ver por un microscopio. Pero también hay microorganismos que podemos ver, o sea, hay parásitos que podemos ver. En principio, los microorganismos pueden subdividirse en 4 grupos: virus, bacterias. Acá perdonen este tipo de errores porque a veces no me doy cuenta. Yo primero hago un papel en un Word, y después cuando lo copio a veces me saltan algunos errores, bueno, no me doy cuenta hasta que lo veo cuando lo estoy leyendo acá. En principio, bueno, son virus, bacterias, hongos y parásitos, y cada uno tiene su complejidad. Vamos a pasar. Son hermosos, pero patógenos. Bueno, por ejemplo, estas son un ejemplo de bacteria, un ejemplo de virus. Este no es un coronavirus, ¿eh? Bueno, sí es un coronavirus porque tiene forma de coronita, pero sepan que coronavirus hay un montón. Simplemente se refiere al hecho de que tiene estas patitas que parecen corona, por eso se le dice coronavirus, pero el virus que nos está atacando ahora se llama SARS-CoV-19. Ese es el verdadero nombre. Los hongos y los parásitos. Bueno, pero ¿qué quiere decir? O sea, ¿cuáles son los agentes patógenos? ¿Qué quiere decir cuando hablamos de patógenos? A mí me gustaría que ustedes, les doy un consejo, esto es un consejo, no es obligatorio, que las palabras que ustedes no comprenden, ustedes hacen una lista y durante la semana, se llama glosario eso, ustedes hacen una lista y van buscando el significado. ¿Qué quiere decir esto que yo no sé qué quiere decir? Porque no se tienen que quedar con dudas, porque van a ir ahora, quizás alguno tiene un vocabulario científico más avanzado, quizás otros hay un montón de palabras que es chino básico, entonces. Pero eso yo no se los puedo transmitir, se los puedo decir acá, pero en realidad ustedes tienen que investigar para que ustedes se les fijen. Son palabras nuevas, y lo difícil de todo esto de la enfermería justamente es la incorporación de palabras nuevas. Entonces, de ahora en más, me van a utilizar la palabra agente patógeno, porque ahora van a saber que los patógenos son los microorganismos que ingresan a un organismo sano y lo colonizan y lo infectan, causando diferentes tipos de enfermedades. O sea, se dice patógeno cuando el microorganismo ingresa y nos produce una enfermedad o una infección. ¿Por qué? Porque recuerden que hay microorganismos que están en nuestro cuerpo y son beneficiosos, ¿sí? Entonces, no todos los microorganismos son patógenos.
¿Me explico? Bueno, de las miles, como dice ahí, de las miles de especies de virus, bacterias, hongos y parásitos, hay una pequeña parte que tienen participación en enfermedades. Porque si ustedes ven nuestra piel bajo microscopio o una gota de saliva y son fóbicos a los gérmenes, no lo miren, porque se van a asustar. Bueno, estas especies se denominan patógenos, también existen en las plantas, en los animales, en los peces, en el ambiente, en todos lados hay patógenos. ¿Cuándo un patógeno causa una infección? Bueno, primero cuando nuestro organismo está débil, cuando bajan las defensas, el patógeno que por ahí estaba naturalmente en nuestra piel, en nuestra boca, en nuestro intestino, o algo que uno ingiere, ¿no? Cuando bajan las defensas, ve la oportunidad de ingresar y nos infecta, por ejemplo. O como dije, cuando hay una ruptura en la piel, ¿no? También puede ingresar, que es nuestra barrera. Bueno, vamos a seguir, yo como siempre me voy adelantando. Bueno, y cuando hablamos de virulencia, virulencia es la capacidad de causar esa enfermedad. Por eso cuando uno habla de una que tiene mucha virulencia, es un organismo que es muy patógeno, ¿sí? Que tiene mucha capacidad de infectarnos. Y se transmite de los reservorios naturales, o puede haber un reservorio no natural también, por ejemplo, que se nos escapa del laboratorio, ¿no? Y tener acceso a un huésped susceptible. ¿Qué quiere decir huésped susceptible? Quiere decir que no todos tenemos la misma defensa ante un mismo microorganismo. Por eso hay personas que se enferman y hay personas que son asintomáticas. Hay personas a que les agarra muy fuerte una enfermedad y hay personas que le agarran leve, porque somos cuerpos distintos, los pacientes nunca se tienen que ver como algo matemático. No a todos les afecta igual. Tiene que haber un tratamiento especial para cada paciente. Bueno, esto se conoce como cadena de infección. Si surgen dudas, me dicen, padre, profe, no entiendo nada. ¿Cuáles son los factores que se necesitan para el comienzo de una infección? Bueno, para que una infección se inicie es necesario que el patógeno atraviese estas tres barreras de defensa. Como le decía, bueno, por eso yo decía que me estaba adelantando. Bueno, las barreras naturales, que son la piel, el epitelio ciliado. ¿Saben lo que es el epitelio ciliado? Cuando vieron, quizás cuando vieron respiratorio, supieron que mucho de nuestro sistema respiratorio está cubierto por un epitelio ciliado, que es como una mucosa que tiene como cilios, como patitas, que hace que los patógenos que ingresen, o los que no son patógenos también, los microorganismos o las partículas de polvo, lo van expulsando para arriba con el moco. Son como patitas. Y eso hace que salga de nuestro organismo. Por ejemplo, cuando estornudamos. ¿Sí? Pero siempre, y vieron cuando se va juntando agua en la nariz, bueno, algunas también, que la nariz lo va expulsando siempre para afuera. Siempre lo va expulsando, porque tiene adentro como patitas un epitelio ciliado que lo va expulsando. Video de eso no tengo acá, ojalá lo tuviera, pero no lo tengo, pero pueden buscar en YouTube. Bueno, el ácido gástrico también, cuando ingresa algo que tiene algún patógeno, por lo general el pH de nuestro estómago, cuando alguno haya tenido algún tipo de náusea y vómito y sintió esa acidez, bueno, esa acidez mata a casi todos los microorganismos que ingresan a nuestro cuerpo a través de la comida. Y la bilis también, la bilis que lo produce la vesícula biliar. Esas son nuestras barreras naturales, ¿sí? Esa es nuestra primera defensa. Después está la defensa inmunitaria innata, que es la fiebre, ahora les voy a explicar, el interferón, los neutrófilos, los macrófagos, los linfocitos NK. Todos esos proporcionan una rápida respuesta tras una exposición al agente invasor. A ver, todo esto que estoy diciendo, estoy tratando de decirlo rápido porque esto es un poco largo y no tenemos mucho tiempo. El tema es que la fiebre en realidad no es mala. Sí es mala cuando sube mucho porque produce una disfunción orgánica.
nosotros necesitamos tener una temperatura estable para que las funciones del cuerpo sigan funcionando de la manera correcta. Bueno, pero en realidad eso ocurre para que se reproduzcan más rápido nuestras defensas. Todos estos que dicen neutrófagos, macrófagos, etcétera, son todos leucocitos, son todos de los glóbulos blancos, que son la defensa una vez que ingresan a la sangre. No les voy a especificar ahora porque hay otra clase de eso. Bueno, respuesta inmunitaria antigénica. Se dirigen y atacan y eliminan de manera específica a los agentes invasores. Esto ocurre con las vacunas. Cuando ya tenemos una vacuna o ya hemos tenido la enfermedad, nuestro organismo genera lo que se dice, y que hoy día también está muy de moda decir, los anticuerpos. Esos anticuerpos combaten enfermedades, ¿sí? Pero cada enfermedad tiene su anticuerpo específico, por eso no me sirve una vacuna para la gripe, para el coronavirus, ¿sí? Esa es otra respuesta inmunitaria. Para que ocurra una infección, primero el microorganismo o el patógeno tiene que pasar por todas estas barreras, todas. Tenemos una defensa bastante interesante. Ahora voy a decir los distintos tipos de infecciones. Las infecciones virales, las infecciones micóticas, bueno, las vías de transmisión y contacto de ellas, ¿no? Bueno, las virales se transmiten por la vía horizontal y por algunas por vía vertical. ¿Qué quiere decir esto? La horizontal quiere decir que es de persona a persona, o también vertical, que es cuando la mamá le transmite a su hijo durante el parto o durante la gestación. No todas las infecciones son de transmisión vertical, ¿sí? Por ejemplo, el VIH se puede transmitir a su hijo si no está adecuadamente atendido el parto. Pero hoy día las mamás pueden parir tranquilamente sin transmitirle con los cuidados específicos a su hijo. Esa se llama transmisión vertical, ¿ok? Perdón por los ruidos ambientales. Denme un segundito que voy a pedirle a alguien que me calle al perro. Bueno, infecciones micóticas. Bueno, y acá me olvidé de los virus. Perdón por este ruido. Bueno, los virus humanos causan infecciones sistémicas o localizadas al ingresar al hospedador a través de una diversidad de vías, incluyendo la vía respiratoria, conjuntival, que es los ojos, gastrointestinal, genitourinaria, y además los virus pueden ingresar al hospedador a través de un rasguño en la piel, que lo vengo diciendo como 5 veces ya en el video, o superficies mucosas de diversas vías, como la respiratoria, gastrointestinal y genitourinaria. Creo que no hay mucho que explicar ahí. Bueno, las infecciones micóticas son las infecciones por hongos, las micóticas, por eso antimicótico cuando uno utiliza los remedios para los hongos. Se adquieren del medio ambiente o pueden ser endógenas. Endógenas quiere decir de adentro, endo es de adentro, en algunos casos. Y que en algunos casos pertenecen a la flora normal. Es lo que yo les decía, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que solemos tener, muchas de nosotras hemos tenido hongos genitales. Eso no quiere decir que la mujer tuvo una enfermedad de transmisión sexual. Muchas veces pasa esto que yo les dije, se lavaron con un jabón, mató su flora normal, la flora que la protegía, y bueno, surgió que aprovechó el honguito que andaba dando vuelta al no tener la barrera natural, y ahora seguramente muchas de ustedes deben estar pensando, a mí me pasó eso, no es necesario que lo digan, ¿no? Pero muchas veces pasa eso. Uno a veces tiene hasta vergüenza de preguntarlo, pero pasa. Bueno, la inhalación de esporas infecciosas, porque las esporas son como, vamos a hacer, digamos, hablar en la jerga común, son como los huevitos de los hongos. Y uno los aspira y muchas veces, tenemos neumonía por ese tipo de aspiración. Y las neumonías por hongos son muy poco frecuentes, pero son muy graves, porque son difíciles de curar. Algunos hongos están presentes en el ambiente,
y a veces por forma accidental atraviesan toda nuestra barrera y también ahí causan enfermedad sanguínea. Bueno, los hongos patógenos constituyen un muy pequeño porcentaje. Así que es difícil que uno tenga una infección por hongos, porque la cantidad de hongos que hay es increíble. Perdón, vamos a volver. Qué linda imagen, ¿no? Bueno, después están las infecciones parasitarias, que son las que uno más conoce. Por ejemplo, los parásitos normales que uno suele tener en la infancia. Bueno, yo no tuve, pero muchos han tenido. Bueno, acceden a los humanos principalmente mediante la ingestión de huevos fertilizados o la penetración de larvas a través de la piel o mucosas. A la ingestión de huevos, es medio así, ¿no? Bueno, por eso siempre uno tiene que enseñar a los hijos y uno mismo tiene que adoptar la higiene de manos. ¿Por qué? Porque lo llevamos a la boca y llevamos huevos a veces o larvas de parásitos. Por ejemplo, muchas diarreas, muchas enfermedades gastrointestinales están producidas por este tipo de parásitos, que uno entra en contacto con la materia fecal de otras personas o animales, porque a veces están en los alimentos, a veces están sobre la superficie, y los llevamos a la boca y no nos damos cuenta. Por eso también hay que lavar muy bien todo lo que se va a consumir crudo, y lavar muy bien los recipientes en los que uno va a consumir los alimentos, ¿sí? Los artrópodos como los ácaros, los piojos, las pulgas, todos son parásitos, por eso dije que no todos son micro. Bueno, y producen inflamación y daño tisular, es daño en la piel localizado. Y su transmisión se produce por contacto directo. Puede ser por el artrópodo, o sea, por el piojo, el ácaro o la pulga, o por sus huevos. ¿Sí? Por ejemplo, las liendres, ¿no? Después están las infecciones bacterianas, que ocurren cuando ingerimos estos microorganismos, puede ser al beber agua contaminada, hay un montón de bacterias, así que prácticamente por cualquier vía ingresan. Gracias a Dios nuestro sistema inmune es bastante inteligente y logra evadirlas, porque podemos, por la comida, por gotas, cuando uno estornuda, por polvo, por contacto directo de persona a persona, a través de los líquidos corporales como sangre, semen, heces, por mordeduras de humanos, de animales, por heridas que desgarran la piel, por las, así como vuelvo a decir, ¿no? De las heridas. Los microorganismos pueden adherirse a los dispositivos médicos, a las superficies de los objetos, básicamente en cualquier parte, y no empiezan ahora a tener esa fobia que de gérmenes, que yo la he tenido, por esto que les estoy diciendo, pero es así. Miren qué hermosa. Y acá les voy a dar los ejemplos de infecciones. Estos son hongos. Por ejemplo, acá está la candidiasis bucal. Los bebés suelen tener a veces este tipo de candidiasis. No sé si alguno tuvo alguna experiencia con eso, que se les forma porque a veces la leche, o sea, no hay una buena higiene de la boca, o las mamaderas no están bien higienizadas, y le terminan produciendo este tipo de hongos en la boca a los bebés. ¿Sí? Tienen que llevarlo al médico. Las cutáneas comunes, por ejemplo, esta horrible candidiasis, pero aparte de la genital, ¿no? Y se curan con los antimicóticos. Yo no sé si tengo otra diapositiva sobre los antimicóticos. Bueno, esta es por herpes. Estos son virus. ¿Por qué yo les quise demostrar justamente lo de herpes? Porque muchas veces piensan que el herpes es genital y simplemente genital, y que es una enfermedad de transmisión sexual. Y sí, el herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual. Por eso acá, y si hay chicos, bueno, igual acá no se muestra nada. Este es un herpes genital. Pero no es el mismo virus que va a la boca y tampoco es el mismo virus que va al cuerpo. Esto es lo que le dicen vulgarmente la culebrilla, que está producida por el herpes zóster, ¿sí? Y produce este tipo de lesiones en las diferentes partes del cuerpo. El herpes simple, que es otro virus, es por lo general el que sale en la boca, ¿sí? Y el herpes genital es otro virus, que también de la misma familia, pero solamente lo pueden tener en el área genital. Y esta sí es de transmisión sexual.
pero el de la boca no es de transmisión sexual y el del cuerpo tampoco es, el zóster tampoco es de transmisión sexual. El zóster por lo general es cuando uno ya tuvo varicela y vuelve a entrar en contacto con el mismo virus y se produce este tipo de infección. ¿Queda claro esto? Porque yo he visto personas que han dicho que el herpes de la boca es el herpes genital, y no es así. Bueno, espero que estén entendiendo. Sé que voy rápido. La infección por parásitos. Me gustó esta imagen porque vamos a decir que aclara más o menos lo que estaba explicando de cómo es la cadena del contagio. Por ejemplo, el animal, ¿vieron a dónde está el 1? Sale del ano del animal, porque el animal va de feca, ¿no? Del intestino delgado del perro, libera los huevos o los embriones o las heces y va o a los otros animales o directamente a los humanos. Fíjense como a los niños, justamente porque son los que más, los que menos conciencia tienen de ese tipo de cosas, por eso tenemos que estar constantemente educándolos con respecto al lavado de manos. Y a veces la cadena sigue para el animal y después comemos carne infectada, y terminan siendo ellos un vector. Y después comemos la carne infectada que no está bien cocida, por eso hay que cocer bien la carne, ¿no? Es muy linda, a algunos les gusta la carne intermedia, pero muchas veces tiene parásitos, así que hay que cocinar bien la carne y después consumirla. Y lo mismo con los alimentos, las verduras, los vegetales, las frutas, hay que lavarlas bien, con la técnica de las 5 gotitas de lavandina por litro, dejarla reposar 5 minutos y después recién comerlo. Bueno, esto por ejemplo una infección por bacterias. Esto es sífilis, que está en auge ahora. Están trabajando, si llegan a trabajar en alguna guardia. Hoy día, yo hace 2 años estuve en maternidad y había mujeres embarazadas, jóvenes que estaban con sífilis. Volvió con todo, porque la gente piensa, relaciona, me estoy quedando sin tiempo otra vez. Recuerden que voy a tardar unos segunditos para volver a mandarle un link, ¿sí? Porque esto se tiene que bajar para que se pueda guardar. Bueno, vamos a seguir así no... Bueno, y la neumonía bacteriana. Bueno, la gente relaciona que uno por cuidarse solamente se tiene que proteger de los embarazos, y no. Las enfermedades de transmisión sexual están en auge. Que seas casado, que tengas tu pareja, no quiere decir que no te va a dar una infección de transmisión sexual. Y eso se los dejo a su criterio, para que entiendan lo que les quiero decir. Y hay neumonías bacterianas. Neumonías hay bacterianas, hay por hongos, hay por cualquier cosa puede producir una neumonía. Así que no todas son del mismo origen, ¿sí? Sépanlo. Puede ser viral. Bueno, ¿qué técnica se debe usar para abolir o disminuir la diseminación de los procesos infecciosos? Bueno, la técnica aséptica, que es lo que estábamos hablando, el lavado de manos, la preparación de la piel cuando va a haber un procedimiento invasivo, por ejemplo una cirugía, o un sondaje cuando van a colocar una sonda, el uso de barreras, como decía la compañera, que por ejemplo el camisolín, el barbijo, etc. La delimitación de las áreas, por ejemplo, un área de COVID, un área de neumonía, un área de otro tipo, no sé, de tuberculosis. El uso de antisépticos, por ejemplo, el lavado de manos con el jabón antibacterial, o el lavado de manos con una espuma de clorexidina, por ejemplo. El uso de material esterilizado, obviamente. Y otros cuidados de enfermería. Esto es muy importante. Por ejemplo, hay miles de cuidados de enfermería. Observar el grado de vulnerabilidad del paciente, porque a esto quiero decir que no todos son lo mismo. No voy a tratar a un paciente inmunodeprimido, o sea que tiene las defensas bajas, como uno que no tiene inmunodepresión, por ejemplo. Y a esos vamos a tratarlos de una manera especial, ¿no? Valorar la presencia de signos y síntomas de inflamación o infección, porque las infecciones por lo general producen fiebre, inflamación, algunos dolor. Después, fomentar la higiene de manos en el personal de salud y familiares, utilizando los 5 momentos como marca la OMS. Creo que tengo algo de eso después para decirle. Y la campaña sectorial. Pero la vacunación
La vacunación es otro cuidado importante. Mantener las normas de asepsia en la realización de los procedimientos. Cada procedimiento, por ejemplo, cuando vean sondaje, después van a ver que tiene un procedimiento específico para evitar las infecciones. Monitorizar continuamente el estado de las heridas quirúrgicas, cuando estén tratando la limpieza de cuando van a limpiar una herida quirúrgica, también hay un protocolo. Fomentar el autocuidado de la higiene personal y el lavado de las heridas con jabón a chorro de agua. Fomentar la ingesta de líquidos y nutrientes suficientes acorde de la disponibilidad y la posibilidad del paciente. O sea, que no todos los pacientes tienen la misma manera, siempre tenemos que ver las características específicas de cada paciente. Explicar al paciente la importancia de tomar los antibióticos, que no tienen que cortar el tratamiento, que no que cuando uno se siente un poco mejor deja el tratamiento, porque así se generan las enfermedades multiresistentes. Recomendar a los pacientes acudir a sus citas puntuales para la revisión de las heridas, por ejemplo. Las bacterias pueden ser anaeróbicas o aeróbicas. Quiere decir, las aeróbicas son las que necesitan oxígeno para vivir y las anaeróbicas son las que no necesitan oxígeno para vivir. Así de fácil. Esta era una pregunta del trabajo práctico, por eso la contesté. Para mí es muy poco relevante, pero bueno. Es interesante, por un lado, porque van a infectar diferentes partes del cuerpo. Porque si no necesitan oxígeno para vivir, no necesitan, por ejemplo, estar en un sector a donde no hay oxígeno. O sea, donde hay otra disponibilidad, otra área de infección. Simplemente por eso es la importancia. ¿Por qué es conveniente lavar con agua oxigenada toda herida sospechosa? Esa era otra pregunta del trabajo práctico que les dieron. Y porque se trata de un desinfectante con un nivel de desinfección alta. Es esporicida, o sea, mata los huevitos de los hongos. Es micobactericida, o sea, mata los hongos. Es virucida, mata los virus. Fungicida, también mata los... bueno, ¿por qué puse 2 veces micobactericida? Bueno, ahí puse un sinónimo. También mata a las bacterias. ¿A qué voy con esto? También, aparte de eso, quiero que sepan que el agua oxigenada ustedes pueden detectar sangre en casi cualquier parte del cuerpo, pero cuando hay heces negras, cuando el paciente defeca en color negro, hay una técnica que ustedes pueden colocar un poquitito de agua oxigenada en las heces y de esa manera, si reacciona, si se hace una espumita, ustedes están en presencia de sangre. Está bueno que sepan ese tip. Se los voy pasando. Bueno, ¿de qué forma son los bacilos? Y entre ellos, ¿qué bacilos se encuentran? Bueno, las bacterias con forma de bastoncito, como la que había mostrado hace un rato, que tienen la colita, esos se llaman bacilos, solo porque tienen esa forma. También pueden ser rectos y curvos, sí, pero son bastoncitos así, que pueden ser rectos o curvos. Y pueden ser gram positivos y pueden ser gram negativos. Las gram positivas, abajo del microscopio, cuando uno le hace la tinción, que le ponen un colorcito, se tiñen de azul. Y los gram negativos se tiñen de rojo. ¿Por qué es interesante saber esto? Porque los antibióticos que se le dan a las personas, a los pacientes, van a depender de qué tipo de bacilo es. Si es gram positivo o gram negativo. Y cuando ustedes lean los prospectos, van a ver que los antibióticos dicen que son importantes, que son efectivos para los gram positivos o los gram negativos. A ver, acá me parece que hay en el chat hay alguien, ¿no? Profe, disculpen, me tengo que retirar. Está bien, está bien. Está bien, retírate. Yo no sé ni qué hora es, y me parece que la clase no va a llegar. Voy a fijarme la hora. Y sí, tenemos media hora todavía. Bueno, cualquier cosa voy a apurar porque me interesa darle el repaso del examen, ¿sí? Vamos a pasar por esto porque no es tan interesante. Bueno, ¿qué son las espiroquetas? También decía una de las preguntas.
Y las espiroquetas son las bacterias con morfología de espiral. Es simplemente la forma, ¿vieron que parecen una espiral? Y un ejemplo es esta, la enfermedad de Lyme, que por lo general es transmitida por la garrapata, pero del ciervo. Y después produce hasta daño neurológico. Este tipo de, miren, esta es una de las señales, pero produce un montón de sintomatología muy horrible. Era un ejemplo para que vieran qué es la espiroqueta. La garrapata cuando te pica hace que ingrese esto y un daño terrible, terrible. ¿Qué es lo que produce el bacilo piociánico? El bacilo piociánico produce la penicilina. Es el primer medicamento que se descubrió, el primer medicamento bactericida que se descubrió. Y lo descubrió el famoso Fleming en 1928. Él observó que a donde crecía este hongo, una especie de hongo que lo produce, no crecía ningún otro tipo de microorganismo. Mataba todo. Entonces, a partir de ese hongo, produjo la penicilina. Y eso es Hay un ruido de alguno de los micrófonos, me parece. Alguien que se durmió. Sí, yo también lo escucho. Estela. No, Estela es la que me estaba diciendo, yo también lo escucho. Bueno, ¿cuáles son las enfermedades más conocidas producidas por los virus? Bueno, hoy día el coronavirus, acá no lo cita, ¿no? Bueno, acá dice que los virus son los verdaderos parásitos porque necesitan las células anfitriones para su replicación. Esto es interesante, si tuviera más tiempo lo explicaría, porque el virus no tiene vida por sí solo. Realmente nos necesita a nosotros para reproducirse, porque necesitan nuestros genes para replicarse. Por lo general, a ver, ¿quién es el? Voy a fijar quién es, porque es un poquito molesto. Me voy a fijar quién es el que está hablando. Perdón, ¿eh? Y me queda un minuto, así que vamos.